el proyecto de creación de un proyecto federal de distintas personas de distintas partes de la Argentina que habían observado lo mismo, la misma necesidad, tuvieron la idea y la visión de unirse para hacer un trabajo en común. En 2019 fue la primera asamblea constitutiva de ATEI en la ciudad de Buenos Aires. Para enero del 2020 ya estábamos firmando ante escribano público la institucionalización oficial de ATEI. Una vez realizado eso, el 20 de julio de 2020, obtuvimos la personería jurídica en la IGJ. También fuimos convocados a ser miembros de la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencia, COMLEI. Para diciembre de 2020, para el 20 de diciembre, hicimos nuestra presentación en sociedad, y iniciando 2021, hicimos una evaluación de la realidad de la patología que nos convoca, pedimos asesoramiento externo a asociaciones similares a las nuestras, pero con más historia y trayectoria, y generamos una agenda de trabajo en base a diferentes comisiones. En agosto de 2021, la presidenta Marta Lira y Carlos Vascari, otro integrante de la comisión directiva, presentaron un trabajo de lesiones por presión en decúbito prono. En septiembre de 2021 se presentó también un trabajo, el cuidado del paciente en decúbito prono, en el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cuidado Integral de Heridas y Curación de Heridas. En septiembre de 2021, la vicepresidenta Miguela López presentó un trabajo en el Congreso Internacional de Flebo, Linfología y Estética de Buenos Aires, de plasma rico en plaquetas. En septiembre-octubre de 2021 se presentó en ADESI un trabajo de prevención de infección en heridas crónicas, qué hacer para controlarlas, y escenario actual del biofilms en heridas, volver a lo esencial. Septiembre-octubre de 2021 presentamos experiencia en investigación en heridas crónicas y manejo del estrés en profesionales de la salud en el simposio de la COMLEI. Para octubre de 2021, en la MARSI, presentamos lesiones de la piel por usos de adhesivos sanitarios. Esta es nuestra historia. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestra misión es visibilizar la problemática actual en la prevención y tratamiento de las heridas, estomas e incontinencia, fomentar el conocimiento científico a través de la docencia, investigación y desarrollo de los profesionales de la salud con capacitación permanente. Nuestra visión es impulsar un cambio en el paradigma de la prevención y tratamiento de esta patología, viéndolo desde un abordaje integral, holístico, transdisciplinar, interactuando con diferentes autoridades gubernamentales y sociedades científicas. Así queremos lograr la participación e integración de todos los profesionales del equipo de salud, empresas, instituciones y la comunidad en general. Nuestra idea es posicionar a ATEI como una asociación de referencia en la prevención y tratamiento y manejo adecuado de heridas. ATEI trabaja basándose en la integridad, responsabilidad, constancia, humildad, inclusión y justicia. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Que tenemos una identidad orgánica con enfoque y lógica transdisciplinar, que hemos sido creados y nacimos con personería jurídica, con expediente oficial, que tenemos una misión, visión y filosofía integrada y consistente, la idoneidad de sus socios fundadores en los diferentes campos de la salud pública que cada uno ejerce, sólida experiencia de sus miembros, integramos áreas clave como asistencia, docencia, gestión e investigación, trabajamos en comisiones de trabajo definidas con potencial local e interregional, y tenemos el acceso a fuentes y bases de datos científicas, así como repositorios digitales para obtener evidencia actualizada y publicada. Hoy vamos a hablar del tratamiento del edema y rehabilitación del paciente con heridas en miembros inferiores. Antes que nada,
vuelvo a agradecer al Laboratorio Craveri, que está aportando el espacio y el apoyo logístico, a las dos oradoras, a la doctora Marisabel Lozano, una gran amiga, médica especialista en flebolinfología con una larga trayectoria, mucho conocimiento y formada, muy bien formada, que ejerce en la Fundación Reina Isabel en Cali, Colombia, y es profesora emérita de la Universidad Javeriana de Colombia. A la licenciada en Kinesiología Sandra Fariña, una argentina que hace 10 años vive en Colombia, ella ejerce en Barranquilla y es especialista en rehabilitación vascular periférica. Trabaja en la Unidad de Rehabilitación Vascular Periférica de Barranquilla. Desde ya muchas gracias, espero que lo aprovechen, que les guste y que tengan muchas preguntas porque eso activa y nos motiva a todos. Los voy a dejar con la primera oradora, Marisabel Lozano. ¿Puedes compartir? Sí, vamos a mirar, a compartir. Aquí está. Ahí está bien, un momento. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Y gracias nuevamente a mi querida amiga y colega, la doctora Paola Peserini, por la invitación que me hace. Esto es una pasión que nace desde Argentina y que nace para Colombia también. Es una pasión con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento del edema y rehabilitación del paciente con heridas en miembros inferiores es un reto. Pero antes tenemos que ver... Dime. No se ve tu pantalla. Oh, espérate a ver. ¿Qué pasó? Un momento. Un momento. Déjame, me devuelvo a ver. ¿Ahora sí? ¿Paola? ¿Está habilitada, Ariel? Yo sí, no la estoy viendo. Está habilitada, pero por algún motivo no. ¿Qué pasó? No entiendo. Vamos a ver. Un momento, yo... Abajo de todo, al medio, botón verde. Los participantes sí la están viendo todos por lo que están poniendo. Nosotros ¿Lo no están viendo? Sí. Ok, vamos. Vuelvo y la comparto, espérate. ¿Ahí la ven? ¿Sí? ¿Paulita? No, te vemos a ti, pero no lo que deseas compartir. ¿Participantes tampoco? A ver, volvamos acá, un momento. Un momento. Aquí estoy, es ahí. Ah, ya. Char, un momento. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ok, disculpe. Bueno, como les decía, que el tratamiento del edema y rehabilitación del paciente con heridas en miembros inferiores realmente es un reto. Y es un reto para los que hacemos flebolinfología y los que manejamos heridas de etiología vascular. Tenemos que conocer la etiología del edema y debemos decir que el edema es el resultado del mayor movimiento del líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial o de un movimiento del agua desde el intersticio hacia los capilares o vasos linfáticos. Y para eso tenemos que entender que hay diferentes tipos de edema, dentro de los cuales el tema que quiero tocar es el linfedema propiamente. Y tenemos que entender que el linfedema es un acúmulo de agua, sales, electrolitos, ácido hialurónico y proteínas de alto peso molecular en el espacio intersticial, que conlleva un aumento progresivo de la extremidad o región corporal y que a su vez una disminución de la capacidad funcional. Es allí donde nuestros pacientes tienen digámoslo así, la desgracia
de padecer linfedema y si no se trata a tiempo, pues desarrollar una elefantiasis, que es el estado más severo de esta patología. Y como bien decimos, el linfedema es fácil de diagnosticar, difícil de tratar e imposible de curar. Pero nunca le podemos decir a un paciente cuando llega a este consultorio o a esta clínica en estos estados tan catastróficos, hablemoslo así, que no podemos hacer nada por ellos. Estos pacientes llegan y la única opción que dan es amputación. Y cuando sabemos manejar el linfedema, podemos entender que hay calidad de vida para estos pacientes y que podemos mejorarlos enormemente. Entonces, decimos que el linfedema es un reto en el manejo por su alta recurrencia y por tratarse de un manejo multidisciplinario. No podemos trabajar solos. Nosotros los médicos debemos dejar el egoísmo de un lado y tratar al paciente de manera multidisciplinaria. Cada cual aporta su conocimiento como profesional y si nos unimos todos vamos a lograr dar calidad de vida para el paciente. Sabemos que en Latinoamérica hay una pobre cobertura para esta patología por el sistema de salud de muchos países, pero no por eso debemos claudicar y no ayudar. Sabemos que la piedra angular es la terapia compresiva versus vendaje multicapas en telescopaje. El objetivo del tratamiento en pacientes con linfedema es lograr disminuir la hipertensión linfática y evitar así la progresión que conlleva la ruptura de la piel, generando la úlcera de etiología linfática, que se vuelve un dolor de cabeza para el paciente y para el médico tratante si no lo hacemos bien. Otro tipo de edema es el flevedema, que es la insuficiencia venosa del sistema venoso que afecta al sistema linfático en su drenaje. Es un edema de consistencia blanda que al no ser tratado ocasiona fibroesclerosis, causando la úlcera de etiología venosa. ¿Por qué? Estos pacientes hacen hipertensión venosa, no hay retorno venoso y la piel se deteriora, el linfedema o el edema se apodera de esa extremidad y lo que más se rompe es la piel. Cuando se rompe la piel se genera la úlcera. Y no podemos dejar aparte el linfedema que padecen nuestros pobres pacientes diabéticos y que llegan a ser un pie diabético. No podemos permitir que por no hacerles un tratamiento adecuado y rápido, estos pacientes lleguen a presentar estas patologías. Entonces decimos que el pie diabético es un síndrome complejo que se define como infección, ulceración o edema y destrucción de los tejidos profundos del pie, asociado a neuropatía o a enfermedad arterial periférica de diferente magnitud en las extremidades inferiores de pacientes con diabetes mellitus. Los signos y síntomas varían en función de las complicaciones que cada paciente presenta. No se les olvide, todos los profesionales de la salud debemos individualizar a cada paciente y pueden existir las guías. Soy amante de las guías, pero también tenemos que tener en cuenta que los pacientes hay que individualizarlos y tratarlos como pacientes únicos. Y no más les cuento las estadísticas. Tenemos que un 15 a un 20% de los diabéticos presentarán una úlcera, que el 30% sufrirán una amputación, que el 80% de las amputaciones mayores que se lleva a cabo en pacientes diabéticos son innecesarias, doctores. ¿Por qué? Porque estos pacientes no siempre tienen una enfermedad arterial periférica asociada, sino que la infección es la causa de que estos pacientes sean amputados. Y no digamos más o no nos vamos muy lejos, el edema es nuestro primer enemigo. Cada 30 segundos se realiza una amputación mayor por diabetes. El 50% de los diabéticos amputados pierden la otra extremidad en menos de 5 años y el 30% de los pacientes fallecen al año. Entonces les quise correlacionar lo que es el edema, el terror y el enemigo del pie diabético, y llamado así edema, que es el linfedema, porque estos pacientes presentan una hipertensión linfática, y les puse 2 cuadritos donde podemos correlacionar el linfedema con el pie diabético. El linfedema, todos sabemos que es un edema crónico que se debe a la hipertensión linfática, y todo paciente diabético, no la mayoría tienen neuropatía diabética, no la mayoría tienen enfermedad arterial periférica, y muchos pacientes sí tienen deformidad articular y anatómica. Y todo este conglomerado de signos es lo que hace que el paciente tenga trastornos de la movilidad,
Al tener un edema hay trastorno en la contracción muscular. Al haber una contracción muscular que no es eficiente, obviamente ese paciente va a tener una hipertensión linfática y venosa y va a aumentar el edema. ¿Por qué? Porque no tenemos bomba linfática ni venosa. Son susceptibles a infecciones como erisipelas y celulitis. Y esto, queridos colegas, se vuelve una bola de nieve. Hay erisipelas a repetición, hay celulitis a repetición y no nos bajamos de estar manejando antibiótico y el paciente no mejora. Y todo esto conlleva a la ulceración de estos pacientes. Entonces, tenemos que actuar rápido y el ataque del pie diabético con linfedema es un tratamiento de emergencia. Tenemos que hacer un reconocimiento temprano, tenemos que hacer un abordaje urgente para evitar llegar a estos estadios avanzados como es la neuropatía de Charcot. Todos estos pacientes que llegan a nuestra consulta, todos estos pacientes que llegan con edema de miembros inferiores y con úlceras de miembros inferiores, si hacemos el diagnóstico, podemos tratar a estos pacientes. Estos pacientes se les debe pedir un Doppler arterial. En pacientes con enfermedad arterial, las arterias son calcíficas y no permiten la visualización de flujo. Todos sabemos que es operador dependiente. Si un ecografista vascular no sabe hacer bien su ecografía o su Doppler arterial, pues vamos a tener unos falsos positivos. Entonces existe también, recuerden que los pacientes diabéticos tienen arterias calcíficas y como no nos permiten visualizar el flujo, además tienen edema, no permite tener uno realmente la palpación de esos pulsos distales. Entonces hay una herramienta muy chévere que es la pletismografía, donde tenemos muchísima información valiosa. Allí nos van a reportar ondas de volumen, que eso es lo que nos dice a nosotros cuánto volumen de sangre arterial está llegando a esa extremidad. Tenemos que nos informan las presiones segmentarias y nos dicen realmente dónde puede estar la estenosis significativa de estos pacientes y obviamente nos representan o nos informan unas ondas Doppler que ustedes saben que son trifásicas, bifásicas y monofásicas. Y obviamente esta pletismografía nos dice y nos da realmente la herramienta valedera para nosotros saber si vamos a poder colocar un vendaje multicapas para manejar ese edema que el paciente diabético presenta, como es el índice tobillo-brazo. Y los exámenes de laboratorio rutinarios en pacientes diabéticos o en pacientes que generalmente necesitamos saber cómo está toda su parte integral de su organismo. Entonces pedimos función renal, microalbuminuria, parcial de orina, hemoglobina glicosilada, glicemia, hemograma, reactantes de la fase aguda, función hepática y perfil lipídico. Estos pacientes ameritan que les pongamos cuidado desde todo punto de vista. No solamente el edema de la pierna o de la extremidad, es todo integralmente. Tener en cuenta que el tratamiento del linfedema en enfermedad arterial periférica puede estar contraindicado. Previo a realizar la rehabilitación linfática en un paciente con pie diabético o cualquier paciente es indispensable medir el índice tobillo-brazo. Un índice presión brazo-tobillo normal está entre 0.9 y 1.3. Recuerden que los pacientes diabéticos tienen arterias calcíficas y no colapsan. La compresión puede ser segura con un índice mayor a 0.8 y una presión media de 30 a 32 milímetros de mercurio nos hacen actuar y colocar un vendaje multicapas sin miedo alguno de hacer una isquemia y terminar en amputación por una mala práctica médica. La rehabilitación del pie diabético sin enfermedad arterial periférica significativa debe ser una urgencia de manejo médico. Por favor, no podemos permitir que si un paciente diabético tiene un buen lecho arterial, quedarnos como si nada y decirle, vaya, pañitos de agua fría o pañitos de agua caliente para que la pierna se le deshinche o el pie se le deshinche. El manejo es integral. Un paciente que tiene generalmente a mí me llegan este tipo de pacientes con lesiones, con mal perforante, entonces estos pacientes también llegan con procesos infecciosos agudos que no podemos manejarlos en casa, digámoslo así. Este manejo debe ser intrahospitalario para toma de cultivos, control de la infección y control metabólico. Una vez ya hayamos manejado la infección, fácilmente, si el paciente tiene un lecho arterial bueno, si tenemos una pletismografía con un índice tobillo-brazo que nos permita hacer un vendaje multicapas, a ese paciente le vamos a ayudar enormemente con la compresión.
Prevenir el desarrollo de neuropatía de Charcot es nuestro lema, porque el edema es el que se apodera del paciente con pie diabético y es el que lo lleva a desarrollar una neuropatía de Charcot. Entonces hablamos del manejo del linfedema, flevedema y herida de miembros inferiores. Sabemos que el gol estándar en el manejo del flevedema y linfedema es la compresión versus el vendaje multicapas. En estas fotos les quise mostrar cómo podemos hacer compresión. Podemos hacer compresión con vendajes elaborados por nosotros mismos, podemos hacer compresión con dispositivos que nos da la industria y podemos hacer compresión con medias de compresión, dependiendo la patología o dependiendo el índice tobillo-brazo o dependiendo lo que vamos a hacer, le mandamos la media correspondiente de acuerdo a la patología que presenta el paciente. Entonces hablamos de los vendajes multicapas aplicados en la linfología, poseen baja presión de reposo, alrededor de 10 milímetros de mercurio, y alta presión de trabajo entre 25 y 50 milímetros de mercurio. Previo a la realización del vendaje multicapas, es importante cuando nos enfrentamos a una úlcera de miembros inferiores, manejar la base de la enfermedad y el tratamiento local de la herida. Por favor, colegas, el lecho de la herida merece atención. Yo no puedo solamente manejar el edema o el linfedema haciendo la disminución del de la hipertensión linfática o haciendo la disminución de la hipertensión venosa, sino que el lecho de la úlcera también me pide a gritos que la maneje, que le ponga cuidado. Y para eso es muy fácil. El concepto TIME nos dice cómo nos enfrentamos a ese lecho de la úlcera. Si tenemos un control del tejido viable o no viable. Si hay un control de la inflamación y de la infección, tenemos que tener un control del exudado y debemos estimular los bordes para que se pueda cumplir las fases de cicatrización. Cuando hablamos del linfedema, flevedema o pacientes con pie diabético que realmente les podemos poner un vendaje multicapas, miren, colegas, no necesitamos mucho dinero. Estos son los insumos que realmente si multiplicamos no es muy costoso. Solución salina para lavar, compresas para secar, cremas hidratantes para mejorar la piel, corticoesteroides tópicos, porque en nuestro país, Colombia, los vendajes multicapas los tenemos que cambiar cada 8 días porque el sistema de salud no permite cambiarlos cada dos días, y cuando estas úlceras, o cada 3 días, cuando estas son úlceras exudativas, es muy difícil manejarlos, entonces les aplicamos corticoesteroide tópico para evitar el prurito. Apósito primario, apósito secundario, algodón laminado como capa pasiva, venda de corto estiramiento, el Coban para manejar el edema de los dedos, que es importantísimo, la goma espuma, el microporo, el esparadrapo para fijar el vendaje. Yo utilizo mucho la bota de una cuando vienen esos pacientes con esas linfedemas tan severos, porque la bota de una me aporta 25 milímetros de mercurio, y si lo mezclo con vendas de corto estiramiento, pues voy a obtener más o menos 40 milímetros de mercurio a nivel distal. Y un zapato adecuado es importante, porque muchas veces hacemos un buen vendaje y el paciente llega y se pone la zapatilla tenis, y entonces el vendaje absolutamente se remanda todo, y en vez de ser un vendaje terapéutico va a ser una complicación. Y no olvidar que el paciente diabético, el tratamiento más efectivo es la prevención, y que si tenemos y nos enfrentamos ante un paciente diabético, no solamente vamos a manejarle el linfedema como tal, sino que tenemos que manejar la úlcera como tal. Los pacientes diabéticos, en este caso este paciente que tiene un mal perforante plantar, una úlcera en antepié, hay que descargar el paciente. Si una úlcera en un paciente con pie diabético no se descarga, no hacemos nada. Una vez tengamos un diagnóstico de diabetes mellitus, es muy importante el cuidado de órganos blancos y el cuidado del pie. Acuérdense que tenemos que manejar el paciente integralmente. La valoración por podiatría es vital para evaluar la biomecánica del pie, usar el calzado adecuado, como les dije anteriormente, plantillas de descarga, y en general lo más importante en un paciente con pie diabético es la descarga. No necesitamos sitios muy sofisticados, sino que necesitamos un sitio adecuado donde el paciente esté cómodo y donde el médico tratante o el personal de salud que vaya a elaborar el vendaje sea cómodo para las dos personas, tanto para el paciente como para el médico tratante o la kinesióloga que haga vendajes, en fin. Es importante hacer un buen lavado. No solamente yo tengo que pensar en que ya
le quité el edema o le quité el linfedema al paciente, sino mirar cómo voy a manejar ese lecho de la úlcera, cómo voy a manejar la humedad de los interdígitos de los deditos, cómo voy a colocar el vendaje. Los vendajes se deben colocar, siempre debemos colocar cubano vascular bueno, que ya ustedes ven que definitivamente tenía un linfedema asociado y ya había sido amputado su dedito último y presenta la lesión. Entonces, en los pacientes diabéticos tienen que clasificar el pie y para eso está la clasificación de Sanyelians o la clasificación de Texas. Yo no me voy a poner a hablarles de esas clasificaciones, pero tienen que hacerlo para poder manejar el paciente. Y lo más importante en el paciente diabético es la descarga. Pacientes con erisipelas a repetición, con linfangitis y con úlceras, obviamente, con lesiones de piel, que la piel no aguanta y se revienta. Entonces, hacemos el protocolo, manejamos el paciente, manejamos el lecho de la úlcera y con eso logramos dar calidad de vida. Este es un paciente que tuvo un accidente en moto, un paciente joven de 14 años, y miren ustedes, le pusieron un tutor para alargamiento óseo, pero definitivamente, ¿qué hacíamos con el linfedema? Entonces este paciente lo mandan a mi institución, comenzamos el manejo. En un principio no podíamos colocarle las vendas de corto estiramiento porque era muy difícil por el edema que presentaba y utilizamos el vendaje tipo velcro y luego sí, ya comenzamos a manejarlo y hacerle la compresión en deditos, hacer la compresión en el dorso y hasta el tercio proximal de la pierna. Y los resultados son excelentes. Este es un paciente diabético, también tuvo una lesión por infección, exposición a hueso, el ortopedista hace un colgajo espectacular, pero lo tiran, como se dice el dicho, afuera a que hagan curaciones común y corriente, y estos pacientes no pueden tener curaciones común y corriente. Estos pacientes con un linfedema asociado hay que hacerles, si tiene un buen lecho arterial, un protocolo para disminuir la hipertensión linfática y lograr la fase de cicatrización. Ustedes ven cómo las grapas estaban ahí, eso como se dice, dehiscencia de todo, y el pobre paciente sin poder cicatrizar y llevaba como 8 meses en ese cuento. Este paciente también lo iban a amputar, un linfedema por erisipelas a repetición. Miren ustedes que hay que manejar la piel perilesional, hay que manejar todo el paciente integralmente. Y si manejamos un paciente integral con un buen vendaje multicapas, créanme que los pacientes salen adelante. Esta es una paciente, después de una cesárea, hace una trombosis venosa profunda y a los 3 años, ustedes saben que el síndrome postrombótico es enemigo número 1, como dice el dicho, es como la puerta de entrada para hacer la úlcera. La paciente tiene un trauma, hace una úlcera y es una úlcera secundaria a un síndrome postrombótico, llevaba como 4 años volteando. Miren el lecho de la úlcera. Si no logramos disminuir ese edema, ese linfedema que la paciente tiene, no logramos que avance a la fase de cicatrización. Y logramos efectivamente con un buen tratamiento, un buen vendaje multicapas, un manejo integral, darle calidad de vida a la paciente. Conclusión, es importante en pacientes diagnosticados con diabetes, con pie diabético y asociado a un linfedema y por tratarse de una patología muy difícil, el manejo más importante o el tratamiento más importante o las herramientas más importantes son la prevención. Hablar con la familia, interactuar con la familia, porque muchas veces uno también como médico tratante se desilusiona. Uno le cierra la úlcera, el paciente no volvió a usar las medidas de compresión ni la terapia compresiva y esos pacientes fácilmente recaen. Quiero contarles que la fundación es una fundación que tiene convenio de docencia y servicio. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario donde la flebóloga linfóloga soy yo, tenemos diabetóloga que maneja el pie diabético y la diabetes, tenemos un médico internista vascular periférico, tenemos una podiatra, tenemos psicólogo, nutricionista y tenemos la parte de lo que son laboratorios o paraclínicos, como son las herramientas pues, de diagnóstico ecográfico, y tenemos un cirujano vascular también. Aquí les doctora, y como siempre, dispuesta a ayudarles y a darles un poquitico de lo que es esta pasión por las heridas de etiología vascular. Bueno, muchas gracias, doctora Lozano. Ya podés sacar de compartir pantalla. Alguien hizo una pregunta muy interesante acerca de cómo se miden esas presiones.
yo quiero que vos puntualmente digas eso porque tengo la convicción de que es un dato fundamental para decidir el tratamiento compresivo de un paciente, medir las presiones, y que en tu opinión la jerarquía y la relevancia que este dato tiene en un consultorio de heridas de miembros inferiores. Bueno, lo más importante, lo de las compresiones ya está inventado, Paola. Ya se sabe que entre más capas sobrepongas, aumentan las presiones. Y sabemos que normalmente uno puede aguantar presiones de 40 milímetros de mercurio a nivel distal. Si el paciente no tiene daño arterial y me permite hacer un vendaje multicapas porque tiene un índice tobillo-brazo que me permite hacerlo, si yo coloco, por ejemplo, la bota de una, ya está establecido que me genera la colocación de bota de una, me genera 25 milímetros de mercurio. Y si yo coloco 3 capas más, estoy más o menos aproximándome a 40 milímetros de mercurio. Esto es, como se dice, ya está inventado. Entonces, ¿por qué? Porque hubo grandes investigadores que medían las presiones como la media de compresión. Las medias de compresión se saben que a nivel distal, ¿sí?, las de más alto gradiente generan un gradiente de 40 milímetros de mercurio. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es la patología de base del paciente. Y uno, si no está muy ducho, pruebas de vendas y a medida que el paciente vuelva, le quitas el vendaje, ves cómo va evolucionando esa compresión. Pero realmente, normalmente yo coloco, por decirte, 4 vendas de corto estiramiento de distal a proximal, donde la máxima compresión y el máximo vendaje debe estar a nivel distal, porque tú debes generar compresión a nivel distal de 40 milímetros de mercurio e ir subiendo más o menos 25, 15 hasta terminar en la parte distal, en la parte proximal 10 milímetros de mercurio. Entonces ahí no hay riesgo, siempre y cuando el paciente, vuelve y les digo, para colocar un vendaje multicapas hay que estar muy, muy seguro que ese paciente puede con una compresión. Claro. Aclarando por las dudas que Verónica, que es quien hizo la pregunta, medir el índice tobillo-brazo es poner un manguito en el tobillo, en la arteria pedia o tibial posterior, en el brazo, hacer el cociente de la presión que nos da, índice tobillo-brazo es lo que va a determinar la compresión que le vamos a colocar al paciente. Así es, así es. Bien, si hay alguna otra pregunta la van dejando en el chat porque le voy dando lugar a la segunda oradora excelente de esta tarde que nos va a hablar de algo muy, muy importante, porque una vez que se cierra la úlcera, que logramos la cicatrización, yo siempre insisto en esto, en que si el paciente no logra una rehabilitación eficaz durante todo ese tiempo que le lleva a cerrar la úlcera, tenemos una recidiva con una incidencia importante. Así que, licenciada Sandra Fariña, especialista en el tema, te doy lugar a tu presentación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que es un honor y un placer enorme, sobre todo cuando me llaman de mi país, el corazón me explota. Así que realmente es una ponencia que la he preparado con mucho cariño para tratar también de transmitir y dejar algunas herramientas, ¿no?, para los colegas. Estamos acá transmitiendo del consultorio, así que estoy con pacientes, algunos que se van a ver en pantalla, que lo estamos transmitiendo acá para ellos, porque también esto es educativo y me parece importante hacerlos parte de ellos también, ¿no? Así que bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Sandra. Bueno, lo que vengo a hablar es lo que es la rehabilitación vascular periférica una vez que cierran las heridas, las úlceras vasculares, pero también voy a dar una pequeña, voy a pasar rápidamente para mostrarles desde el punto de vista kinesiológico o fisioterapeuta, cómo nosotros también enfocamos el abordaje de úlceras, porque muchos no saben que los kinesiólogos o fisioterapeutas también abordamos
este tipo de patologías. ¿Y por medio de qué abordamos? Disculpame, Sandra, tenés problemas con el audio. Fíjate si lo puedes mejorar. Sandra. Se escucha mal. No se escucha. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahora sí. Ok, listo. ¿De qué punto de vista nosotros los kinesiólogos hacemos en lo que es la parte de la rehabilitación vascular? ¿De qué se basa todo esto? Son diferentes herramientas, son métodos, maniobras terapéuticas, todas están destinadas a mejorar el retorno venoso, linfático, pero también el flujo arterial, porque son diferentes abordajes, diferentes tipos de rehabilitaciones. Por medio de diferentes técnicas. ¿Qué buscamos en estos pacientitos? Con todo lo que la doctora, una charla exquisita que vimos, lo que buscamos justamente es tratar de evitar complicaciones como infecciones, las famosas celulitis y erisipela, que para nosotros son el fantasma en nuestro consultorio de rehabilitación vascular, y somos grandes guardianes de que esto no suceda, ¿no? Esa es una de las responsabilidades que tenemos los rehabilitadores vasculares. También lo que queremos evitar son amputaciones, úlceras, trombosis, bueno, y todo lo que ustedes saben que un pacientito con problemas circulatorios y no también se puede llegar a complicar. ¿Cuáles son las herramientas que los rehabilitadores vasculares utilizamos? Y no podemos tener margen al error prácticamente. Ustedes vieron recién en los casos que la doctora Lozano mostraba, entonces son pacientes que realmente hay que tomarlos con mucho, mucho cuidado. Y estas herramientas que nosotros generalmente utilizamos, una de las principales es el drenaje linfático manual. Lamentablemente el drenaje linfático no está bien enfocado, porque muchas veces creen que el drenaje linfático es solamente la parte de la estética, por ese lado. Sin embargo, el drenaje linfático es muy, muy efectivo, pero hay que saberlo hacer. Si un profesional no tiene idea del sistema linfático, el mapeo, no puede realizar un drenaje linfático. O sea, tiene que dominar a la perfección lo que es la anatomía. Anatomía, fisiología, para saber con qué estamos trabajando, para saber si hay bloqueo, por dónde nos podemos ir, qué es lo que puede estar pasando internamente. Entonces, esta terapia lo que hace es aumentar el flujo de lo que es la linfa en los lugares que están críticos, que están bloqueados, hacia los lugares que no lo están, ¿sí? Es decir, yo siempre digo, si una carretera está bloqueada, tenemos que ver cómo llegar a la misma dirección, pero por otra carretera, ¿sí? Esa es nuestra misión. En cuanto al drenaje linfático, estábamos hablando de herida. A mí me gusta mucho, en cuanto a las úlceras, abordar completamente los casos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo saber qué está pasando debajo de ese vendaje. Porque muchas veces las enfermeras, pues sobre todo van por una falta de tiempo, realizan la curación, cierran y se van. Pero acá hay mucho para hacer. Fíjense lo que es el corazón periférico, lo que es esa bomba de la pantorrilla. ¿De qué me sirve hacer una excelente curación, utilizar la mejor tecnología, si lo que es el drenaje, lo que es esa piel viene congestionada, la fibrosis que ya tiene, lo que es en el dorso del pie, y no lo voy a tratar? Si ustedes en estos momentos llueve, como acá está lloviendo mucho, pues no tenemos para comer, pero está todo inundado, ¿cómo va a llegar a nosotros la comida para seguir vivos? Esto es lo que uno se tiene que imaginar cuando hay este tipo de edemas o linfedemas. ¿Cómo van a llegar los nutrientes? ¿Cómo podemos hacer para que cicatrice, para cerrar, y bien, que sea segura esa cicatrización, ese cierre, pero si no hemos trabajado con un buen drenaje linfático manual, es así, para darle vida? Es increíble, si ustedes pudieran compartir acá en esta unidad, cuando viene una paciente con 4 o 5
de haber tenido una úlcera que no ha cerrado, que es un cambio inmediato, de la primera a la segunda etapa, al segundo abordaje, pero porque se hace todo este tipo de andamiaje. ¿Cuáles son los beneficios del drenaje linfático? Y acá es donde recién hablaban la doctora que yo opino exactamente lo mismo, el tema de cortar el famoso círculo vicioso de nuestros pacientes. Estos son enfermedades, sobre todo lastimosamente de las personas más humildes generalmente, porque son las personas que más tiempo saben estar, son las personas que trabajan pero que no pueden lograr causar generalmente una buena rehabilitación por falta de tiempo y falta de recursos económicos. Entonces cuando llegan estas personas hay que ver cómo los ayudamos también desde un enfoque de sus casas. Por eso la anamnesis es tan importante para saber qué enfoque vamos a tomar y cuáles son las herramientas que esa persona tiene en su casa también. Una cosa es lo que hace acá, pero somos un equipo, trabajamos de manera ensamblada. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que cortar esto y por qué es tan importante el drenaje linfático manual? Si yo el líquido está basado, ¿qué va a pasar? Voy a facilitar lo que va a ser la nutrición celular. De esa manera van a llegar mejores nutrientes a lo que es Sandra, discúlpame que te corte. Si podés colocarte auriculares porque tenemos problemas con el audio. Los tengo. Ah, ok. Los tengo. O acercar el micrófono. Ahí. ¿Será que me escuchan mejor? Ahí, a ver. Hola, ahí será que me escuchan mejor. Dale. A ver, me dicen si no vemos el cambio de auriculares. Dale, hagamos la prueba. ¿Cambio de auriculares? Y si te los tenés ahí a mano, dale. Cambia, por favor. Sí. Mientras tanto, aprovecho a decirles que en el chat vamos a estar publicando, ya debe estar publicado, pero lo vamos a publicar varias veces, un link para que todos los presentes puedan ingresar su presente para obtener el certificado de asistencia al webinar. Así que búsquenlo para ir anotándose en el presente. Y bien, a ver cómo vamos con respecto. Ahora se los publicamos en el chat, el link del presente. Ahí se escucha. Perfecto y claro, Sandra, perfectísimo, dale nomás. Listo entonces, bueno. Entonces, como decíamos, tenemos que romper el círculo vicioso. El drenaje es lo que a mí me permite romper ese círculo. Saco líquido. Recuerden, el drenaje linfático es sumamente importante porque el drenaje es el que a mí me permite eliminar las proteínas de alto peso molecular, que es lo que tiene el linfedema, ¿verdad? No hay otra cosa que elimine las proteínas de alto peso molecular. Es un drenaje linfático, pero exquisito tiene que ser, ¿sí? Entonces, si yo elimino el líquido, voy a hacer que la nutrición sea mejor, van a llegar más nutrientes a la herida. Los bordes se van a empezar a acercar, pues se van a disminuir la tensión de los diferentes tejidos. Lo que va a hacer también la eliminación de lo que son los desechos metabólicos. Voy a empezar a equilibrar las presiones, pero lo que me va a llevar el drenaje linfático en sí, que es el objetivo además, es permitir lo que es una movilización precoz, que ahí es donde yo quiero siempre llegar. Si yo no produzco una movilización o yo no hago que el paciente realice la flexoextensión, no he hecho nada. La úlcera puede volver a abrirse permanentemente. ¿Por qué? Porque los corazones periféricos que hacen que no haya tanto congestión, que la hipertensión venosa
disminuya, no está funcionando, ¿sí? Por eso es que es tan importante el enfoque y la rehabilitación kinesiológica para devolverles las marchas a los pacientes. Porque si no, ya les digo, las úlceras, ahí es donde comienzan nuevamente a abrir y abrir y abrir, porque el paciente queda caminando con mucha dificultad. Vienen años, muchas veces, caminando muy mal. Miren este caso que me llegó la semana pasada, una paciente que prácticamente no podía caminar, ni siquiera la pudimos subir a camilla. De la única manera que la atendí, de la única manera fue solo drenaje linfático manual. No, por supuesto que no se pudieron colocar ni presoterapia, no se pudo colocar ni que hablar de medias, le habían dicho de medias, lo de las medias lo vamos a hablar también, porque hay que ver, existe lo ideal, pero las características de cada paciente, muchas veces las medias pueden perjudicarlos. Miren, el mismo día, luego de haber trabajado, pero un buen tiempo, más de 2 horas con esta paciente, porque había que tomarse su tiempo, ¿no? Miren cómo disminuye, cómo se logra disminuir este linfedema, y cómo la paciente luego comienza a poder de a poquito movilizar el tobillo, que recuerden, eso es lo que nosotros debemos apuntalar. Otra de las herramientas, entonces dijimos, por un lado el drenaje linfático manual. Doctores, cuando vayan a mandar a drenaje linfático, a hacer estas rehabilitaciones, tienen que saber dónde mandan a sus pacientes, por favor. Que las personas que contraten o donde vayan, que sepan realizar, porque muchas veces ustedes pueden realizar la mejor de las cirugías, o se puede utilizar la mejor tecnología, pero si todas estas herramientas no se utilizan de la mejor manera, se pierde también la cirugía exquisita que han hecho. Otro de los vendajes es el drenaje elástico. El drenaje elástico también uno tiene que entrenarse, porque no es tan fácil drenar. La eficacia de este vendaje elástico está dada en lo que es la fuerza elástico que tiene lo que es la textura, lo que son los elásticos que tiene este vendaje. Tiene diferentes presiones, eso depende también de las características de la extremidad de cada paciente, cómo vamos a ir colocándole el vendaje. Se pone bajo la ley de Laplace, sabemos, que es decir, mientras el diámetro es menor, se hace mayor compresión. Eso es lo que generalmente dice. También nosotros jugamos con este tipo de vendaje. En estos tipos de dispositivos sabemos ponerle hojuelas, sabemos poner lengüetas, siempre cubrimos al paciente también para los roces, que no hayan roces que vayan a producir bursitis, ampollas, úlceras, como me han llegado pacientes producto, miren este vendaje, cómo llega este paciente con esa venda colocada así. Cuando saqué este vendaje estaba completamente lacerado, como que si lo hubieran agarrado con una gilet a este paciente. Por eso al paciente hay que, si se va a vendar, hay que tener mucho cuidado y educar al paciente en su vendaje. Otro de los vendajes que es tan importante es el vendaje multicapa. Este vendaje es el entrenamiento y entrenamiento. Es muy importante para lo que son las patologías. Por supuesto, el linfedema es el pilar, es uno de los pilares, junto con el drenaje y el ejercicio. Y también, el vendaje nunca se va a hacer igual. Cada vez que nosotros hacemos el vendaje, es diferente. Si yo a esta pacientita, le hago el vendaje en la mañana y se lo vuelvo a hacer en la tarde, ya es diferente, porque la morfología va cambiando, la estructura, entonces yo me tengo que ir amoldando. ¿Cómo funcionan estos vendajes? Cuando el paciente se mueve, cuando el paciente camina, la bomba que está en la pantorrilla aumenta la contracción, aumenta el tamaño, choca contra lo que es el dispositivo, vamos colocando una venda arriba de la otra, que es lo que le va a dar la presión, y generalmente tiene que ser duro,
Generalmente nosotros lo que vamos haciendo es que el vendaje lo vamos tocando y va teniendo cierta consistencia. Por eso es que es tan importante el entrenamiento de esto, ¿sí? Se lo coloca en el consultorio por el especialista, se saca en el consultorio generalmente. Cuando el paciente vive lejos es bueno y es necesario también que se lo eduque al paciente cómo colocarse él mismo el vendaje. Pero hay que entrenarlo bien porque, como les digo, pueden generar más daño. Esto se realiza con espumas. Existen, digamos, las herramientas ideales, pero son muy costosas, o para, por ejemplo, un caso como este, imagínense que necesitaríamos mucha espuma. Por eso, de acuerdo a los países donde uno va con los talleres, o de donde es el paciente, uno tiene que adecuarse a lo que hay en cada país, y también a la parte económica de cada paciente, porque son vendas que son costosas. Como les digo, lo importante en este vendaje hay que saber en qué momento utilizarlo, hasta dónde, si uno puede jugar, luego que va evolucionando el vendaje, la etapa, cómo uno luego juega, lo coloca hasta la rodilla, luego completo, y también para ver cómo va respondiendo ese vendaje. De estos dos sacamos el tercer vendaje, que es el vendaje mixto. Y este es muy rico, este vendaje también, porque este sirve mucho para lo que es un flebolinfedema, un linfedema, úlceras con linfedema, o el flebolinfedema, ¿sí? Porque cuando el paciente está en reposo, está activado el vendaje elástico. Cuando el paciente comienza a caminar, a hacer sus actividades, es como que se activa el inelástico. Entonces está permanentemente protegido, pero hay que ver las características de la extremidad del paciente para saber qué es lo que yo voy a elegir, qué tipo de vendaje. Por eso, yo cuando doy clases para los fisioterapeutas, yo insisto tanto en la importancia de saber cuando tienen un edema, un linfedema o un flebolinfedema enfrente, porque de eso va a depender mucho lo que va a venir después. Si nosotros a un linfedema le ponemos un vendaje elástico, estamos complicándole la vida al paciente. Va a disminuir el líquido, la proteína va a quedar, se va a fibrosar y vamos a tener una úlcera. Eso puede llegar a pasar si colocamos un vendaje puramente elástico. El efecto que vamos a buscar con estas compresiones: mejoramos el retorno venoso, linfático, incrementamos la presión hidrostática de lo que es el tejido intersticial, ayudamos mucho a lo que son a destruir y ablandar los depósitos de tejido conectivo, la fibrosis. Por eso debajo de los vendajes sabemos colocar diferentes también dispositivos para cuando nosotros sacamos ese vendaje sea ablandado, pero muchísimo, mucho. Otra de las herramientas muy importante, no es una moda, no, es una excelente herramienta, pero como todo, si no saben utilizarla, no saben colocarla, no van a tener el resultado que ustedes buscan. En el área de la parte vascular, si no saben el sistema linfático, cómo va distribuido, no pueden poner taping neuromuscular, olvídense también de eso. El taping, ¿cómo funciona? De tal manera que cuando nosotros movemos la extremidad, el taping levanta la piel, la tracciona, se abre el capilar linfático y se produce el vaciamiento, ¿sí? Así es que funciona, hace la apertura y la cierra, todo el tiempo funciona, pero para eso hay que saber dónde colocar los llamadores, los anclajes, cómo distribuir esos tentáculos de ese pulpo, y a la misma vez, fíjense acá cómo voy uniendo las herramientas. Ahí ahora tienen drenaje con el taping. Este taping yo lo ocupo mucho para la fibrosis por insuficiencia de perforantes de Cochlear. Vieron que siempre se produce primero lo que es la primera etapa antes de una úlcera, una fibrosis importante. Bueno, estos entrerejados sirven enormemente, pero pueden avanzar un 70%
de un lunes a un viernes, por ejemplo, en cuanto a la fibrosis. Sobre el taping pueden colocar también ultrasonido, pueden trabajar, fíjense que yo puedo drenar también. Guantes, no, yo no dreno con guantes, no se drena con guantes. Tengo los guantes porque van a ver que yo estoy utilizando un dispositivo especial que es para drenar, que voy rompiendo fibrosis con ese guante. Acá les he traído muy rápido para que vean cómo se va colocando el taping de drenaje. Todo tiene que ser entrenamiento. ¿Cómo se aprende? Aparte de una vez que uno se entrenó, pero todo el tiempo haciendo, todos los días, drenando, taping, vendaje, porque si no, esto uno no lo puede aprender. Cada edema es diferente, cada linfedema en cada paciente es completamente diferente. Ustedes acá pueden tener 10.000 herramientas, pueden tener, como ven, su drenaje, sus ejercicios, todas las herramientas que yo les vengo a mostrar, pero hay que ver cómo y en qué momento es el momento adecuado para utilizarlas. Ejercicios, otra de las herramientas, importantísima. Si no hay ejercicio, lo demás no sirve para nada. No he hecho nada. No me sirve tanto el drenaje, no. El ejercicio tiene que estar. Mejorar el retorno circulatorio, que es lo que yo busco, la eficacia de los corazones, la suela del éjar, el corazón de la pantorrilla, somos grandes cuidadores, o sea, tenemos que tener mucho cuidado que eso funcione siempre correctamente. Por eso el tema del talón planta-punta. La coordinación, cuando tenemos pacientitos con ese tipo de linfedemas como el que recién vieron, son pacientitos que luego se empiezan a ir para los costados, porque imagínense haber tenido ese peso en esa extremidad, o luego de haber tomado marchas antiálgicas, terminan caminando con cierta alteración. Entonces hay que trabajarles el equilibrio, la movilidad articular. Vuelvo, y perdonen que sea insistente, pero si ustedes no realizan, el paciente no puede mover el tobillo, se vuelven generalmente a abrir las úlceras. Siempre tienen que estar acompañados. Los pacientes no pueden ser dejados en un gimnasio solos. Tienen que estar seguros de que ellos entendieron la consigna. Porque para uno que es muy fácil hacer un movimiento como un tobillo, moverlo, flexo extensión, para una persona puede ser un mundo, y puede mover todo el pie y no le sale un movimiento que lo damos como simple. Entonces tenemos que seguirlo al paciente permanentemente. En cuanto a los agentes físicos que yo ocupo, yo siempre hablo de lo que ocupo, nunca voy a hablar de algo que no tengo ni que no he ocupado, yo les hablo de lo que yo tengo acá en mi consultorio. La presoterapia, guarda con la presoterapia porque es una herramienta exquisita, ayuda mucho, pero la presoterapia elimina el agua, nada más, no hay proteínas de alto peso molecular que elimine. Por lo tanto, si ustedes tienen un linfedema, ponen una presoterapia, no hacen drenaje linfático manual, están complicando al paciente, ¿sí? Porque se elimina el líquido, quedan las proteínas, se fibrosa y el cuadro empeora. Entonces, tienen que tener cuidado con las presiones. Una presoterapia no puede ser utilizada más de 50 milímetros de mercurio. Más de 60 un capilar no aguanta. Los que no saben, estas máquinas llegan hasta 160, 220 milímetros de mercurio. Imagínense las personas que no conocen esto, las personas se piensan que mientras la extremidad es mayor diámetro, más fibrosada, es más fuerza. Y es al revés. Mientras el diámetro es mayor, es menor la presión que hay que colocar. Miren todo lo que uno tiene que tener cuidado a la hora de utilizar estos equipos. La presoterapia secuencial. Acá ven, fíjense que a mí me preguntan muchas veces si yo utilizo la presoterapia en pacientes con úlceras vasculares. Sí. Hago la curación, hago el drenaje, todo lo que ven ahí, coloco el vendaje y la paciente queda con su presoterapia. Nunca he tenido un problema, no elimino cámara, nada. La cámara anda perfecto y pasa por la parte de la lesión.
y he tenido excelentes resultados. Ahí ven cómo nosotros hacemos, yo siempre digo que hay muchas maneras de cerrar úlceras, cada uno tiene su estilo, y para mí todo, mientras se cierre, todo es bienvenido. Esto es lo que yo aprendí en mi país, donde me formé, en Mendoza, y la verdad que yo digo, el problema no es cerrar, la verdad que una úlcera yo no le veo el problema, el tema es que no se vuelva a abrir, ahí es donde radica la gran reto. Y acá sí quiero pararme un segundo, sé que ya estoy casi sobre el tiempo, me voy a apurar. Esto es una aparatología que es nueva dentro de todo, la aconsejo enormemente para lo que es la parte de la rehabilitación vascular. Esto es un campo electroestático, ahí ustedes ven acá con un edema residual, este es uno de los jugadores del Junior de Barranquilla, que le saben dejar edemas residuales. Entonces, ¿qué pasa? Este aparato sirve muchísimo porque a mí me permite hacer dos cosas a la misma vez, drenar y romper fibrosis. Y otra cosa importante, esto hace oscilaciones, llega hasta 8 centímetros de profundidad. Las manos, ahí ustedes no pueden llegar a verlo, pero vibran. Es decir, yo estoy conectada, el paciente, estamos con un circuito cerrado, me pongo unos guantes normales, empiezo a trabajar y los guantes vibran todo el tiempo. Entonces, de esa manera, yo voy rompiendo adherencias mientras voy drenando, y obvio que la diferencia es enorme. Con el aparato, así en la tecnología esta, para la fibrosis, para que sobre todo me saben venir con adherencia en los tendones, los jugadores, lo que es esa área. Miren, en este caso me llegó el lunes, ahora, es más, esta paciente se acaba de ir, lleva 4 años con esta úlcera en su tobillo, que le operaron del tendón de Aquiles, un punto no cerró y acá está la paciente. Pero quería que vieran, y les coloqué esta foto, ya voy terminando, porque fíjense, la primera sesión, a esta señora le habían dicho que no se podía lavar el pie, hacía 4 años que la señora no se lavaba el pie, así que obvio que se le lavó el pie acá, le lavé bien los piecitos, los deditos estaban casi pegaditos, y miren el antes y el después, cómo quedó el pie una vez que se le hizo su drenaje con la aparatología. Miren, también me sirve mucho para trabajar lo que es la parte funcional, para que permanentemente hago desbrindaciones, movimientos desbrindantes. Entonces eso hizo inclusive que el parche que traía de plata hacía 20 días, porque no se lo habían podido sacar, y no habían querido sacárselo con cúter, creo que me habían dicho acá que iban a utilizar, no hizo falta nada. Así, con esos movimientos que ven, quedó perfectamente limpia la úlcera vascular. Solo salió todo, solamente pudiendo hacer llegar nutrientes y lo que necesitaba la zona de la lesión. El tendón fue trabajado y esto recién empieza, la señora Díaz se fue y está muchísimo mejor, siendo que es una zona que no llega casi sangre en el tendón, por eso cuesta más, una zona de roce. Miren el edema con el que llega y cómo en el mismo momento, o sea, a las 2 horas, cómo se retira de bien esta señora. Por eso es que yo amo la rehabilitación vascular, soy una enamorada profundamente porque los resultados los entregamos en el momento, digo yo. La magneto no puede faltar en lo que es la rehabilitación vascular periférica, las úlceras, bienvenida sea la magnetoterapia. La magneto actúa por medio de lo que son las bombas de sodio y potasio. Ustedes saben que cuando tenemos cualquier lesión, una cuestión de protección, esas bombas se cierran. El músculo es una gran célula. ¿Qué pasa? El sodio queda atrapado. Si me queda atrapado, tengo un edema permanente. ¿Qué hace la magnetoterapia? Las compuerta, las empieza a abrir. Es decir, se lo he explicado a macro, ¿sí? Porque esto da para quedarme un buen tiempo, pero cada cosa estoy tratando de explicársela a macro, ¿sí? Magnetoterapia, todo paciente con insuficiencia venosa crónica, aparte lo utilizo mucho también para fortalecer el tejido, porque una vez que se cierra la úlcera, como bien decíamos, hay que trabajar
lo que es la piel, hay que trabajarle lo que es la parte de la elasticidad. Ya estamos en tiempo. Ya, y por último, el índice tobillo-brazo no puede faltar, porque ¿qué pasa si ustedes están colocando una venda y estamos bajo una insuficiencia arterial importante? Ya habían hablado de lo que es eso, también las medias de compresión, es otra herramienta que utilizamos bastante, y bueno, estos son dos casos que les traía. Miren cómo llega la persona con la rehabilitación vascular, con su magneto, todo lo que necesitan nuestros pacientes, el abordaje en consultorio, también presoterapia, magneto. Bueno, y este era un video que les quería mostrar cómo vienen estos pacientes, la marcha, miren cómo caminan estos pacientes. Parece que hubiera tenido un accidente cerebrovascular esta señora. Era una pequeña úlcera interna, imagínense, era muy pequeña. Y esa señora la tenía caminando así, hacían 8 años. Así que miren la pantorrilla, cómo se ve la congestión. Miren todo lo que hay que trabajar con esa paciente. No es cerrarle la úlcera. Y por último, educar a la población, educar al paciente. Si yo no educo al paciente, si el paciente no sabe que tiene una insuficiencia venosa y qué es, si no sabe para qué sirve una media de compresión y por qué es necesaria, si no lo educo, no he hecho nada tampoco, no va a servir nada de lo que hago acá. Entonces, somos un equipo, paciente, nosotros, y trabajamos educando, rehabilitación, médicos, especialistas, psiquiatras, psicólogos, lo que haga falta. De esa manera, imposible no tener buenos resultados. Muchísimas gracias. La verdad que es un tema enorme. Esto daba como para... He tratado de meter todo en tan poco tiempo. Esas son mis páginas esa es mi página de Facebook, de Instagram, para lo que necesiten, en lo que les pueda colaborar, con algún caso, algún colega. Y bueno, y bienvenido a mi tierra, a Mendoza, cuando quieran ir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, licenciada. Excelente ponencia. Yo les quiero aclarar a todos los que hicieron esos millones de preguntas que lo que hace la licenciada en cuanto a rehabilitación es artesanal. Lleva años de aprendizaje, años de ver y tocar piernas, al igual de lo que hace la doctora Marisabel Lozano, en recibir un paciente y saber qué pasos dar para elegir el mejor tratamiento de ese paciente. Entonces, hacer un drenaje linfático manual, poner un vendaje, no es poner cualquier cosa o si tengo el kit o no. Y yo lo que te quiero preguntar, Sandra, es, nosotros tenemos un problema muy importante en cuanto a la adhesión al vendaje. Drenar, todo el mundo se quiere drenar. Ejercicio lo podés obligar, pero adhesión al vendaje es un problema que yo personalmente tengo y estimo que los médicos argentinos también lo tienen. El paciente se lo saca. Decime cuál es tu experiencia. Mira, el tema, y no solamente eso, sino, bueno, la doctora Lozano más que nada me va a entender, el tema es llevarlo en Barranquilla a un vendaje multicapa con 30, 40 grados de calor. Acá en este momento me está acompañando mi paciente, que es la que vieron de la elefantiasis de la extremidad, que ya no tiene, su extremidad está muy bien, excelente, y me está acompañando. Hubiera sido exquisito que ella hubiera podido dar su testimonio de lo que sintió la primera vez que se lo colocó. Pero, ¿cómo hago para que el paciente me haga caso? Es demostrar. Cuando viene el paciente, en la primera consulta, le hago su vendaje, lo dejo haciendo su ejercicio, o pasivo, activo. El que ve es el que cree. Es así. Si yo veo el resultado que estoy teniendo en el momento, tengo la extremidad de un diámetro, ¿cómo no voy a usar esa herramienta si es lo que me está... O sea, yo estoy viendo diferentes que yo le diga a mi paciente, le hago este vendaje, nos vemos pasado mañana. Se lo va a ir a sacar en su casa, seguro. Pero ¿yo qué hago? Se los dejo acá un rato, saco el vendaje y mire lo que es, aparte que los enamoro, ¿no? Trato de hablarles, mire, o sea, es muy importante el acompañamiento también emocional, ¿sí?
y los acompaño permanentemente, mi teléfono está abierto para ellos y los sé llamar durante el día, cómo están, cómo se sienten, y ellos tienen la tranquilidad de que me pueden llamar a cualquier hora por el tema del vendaje, porque eso es mucha responsabilidad, hasta que ya, porque hay que buscarle la vuelta a cada paciente. También otra cosa que hago es, al principio lo sé poner hasta la rodilla, cosa que el paciente no le agarre como fobia, porque me ha pasado que se han visto con el vendaje y han entrado en llanto, entonces también hago eso, lo dejo solamente hasta la mitad, se sienten cómodos, pero te digo que una vez que le agarran la mano no pueden estar sin el vendaje, no se lo quieren sacar porque tienen mucho miedo a que retroceder, y más cuando ven los resultados. El éxito es enamorar al paciente, doctora Pesarini, es enamorarlo y mostrarle que funciona. Y de ahí no se lo sacan. Así es. Estoy orgullosa de las oradoras que hemos tenido el día de hoy. A las dos les agradezco mucho haber compartido su conocimiento, porque eso no se lee en un libro, esos son años de experiencia, años de aprendizaje y de lectura. A todos los asistentes les digo que esto ha sido un puntapié inicial, porque para mí esto es una motivación muy importante, tener a dos personas de esta jerarquía hablándonos. Vamos a estar disponibles desde ATEI, la doctora y la licenciada también están disponibles. Las preguntas que queden pendientes las vamos a pasar a las oradoras y van a ser respondidas. Estamos a disposición desde ATEI y ellas mismas. ¿Alguna de las oradoras quiere decir algo? Bueno, realmente lo que decía Sandra, y yo vivo también muy orgullosa porque yo también soy de la Escuela de Argentina, allá aprendí y acá ejercí. Entonces, ella también es un orgullo para los argentinos nosotros poder contar, y es una profesional apasionada. Y yo pienso que cuando uno es apasionado y no está pensando en el costo de lo que estás haciendo, sino en el beneficio, ese es el éxito de cualquier profesional. Llámese cirujano, llámese ginecostetra, llámese quien se llame. La medicina es para amarla y amar a nuestros pacientes y tener mucha transferencia con el paciente. Ese es el éxito de todo profesional. Ese es el éxito de la buena evolución de un paciente. Cuando tú logras metértele al paciente y tocarle esas fibras y que él sienta que a uno le duele lo que le está pasando, no se quitan el vendaje. Así vaya donde otro ortopedista, diga, no, es que yo tengo que ver eso. No, señor, la doctora Lozano dice que usted no me lo puede quitar. Y me llaman, vea, doctora Lozano, me pasan el ortopedista, le digo, colega, déjamela ahí. Ella tiene una foto, que te muestre la foto. Entonces, es eso, enamorar al paciente, hacer que el paciente crea en ti. Bien. Así es. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a Pablo, Ariel, de Laboratorio Craveri, que nos brindaron el soporte, nos brindaron el espacio, nos contuvieron. A todos los asistentes tienen el link que fue colgado y fue escrito varias veces para que puedan dar el presente y tener su certificado. La charla va a quedar colgada en la página de YouTube de ATEI. Muchísimas gracias a todos, a las oradoras, al laboratorio, a la comisión directiva, que lo hayan disfrutado, que les haya aportado algo y más que todo que les haya sembrado iniciativa. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Adiós. Adiós, Colombia. Ya estaremos. Chao, mi bella Argentina. Chao, las quiero.